Hay una transferencia de riqueza de 50 billones de dólares ocurriendo ahora mismo, y tú estás en el bando perdedor. No porque seas malo con el dinero, ni porque hayas tomado malas decisiones, sino porque el sistema está diseñado para extraer riqueza de la clase media durante cada crisis y concentrarla en la cúspide. Esto no es una conspiración, es historia económica documentada, y ha sucedido de la misma manera en cada gran colapso. En 2008, la clase media perdió 16 billones de dólares en riqueza familiar, ejecuciones hipotecarias, pérdida de empleos, ventas forzadas de acciones. Pero el 1% más rico, ellos ganaron. Compraron casas embargadas con descuentos de entre el 30 y el 50%. Compraron acciones en el punto más bajo cuando el S&P tocó los 666, y cuando los activos recuperaron sus precios normales para 2013, esa riqueza no volvió a las personas que la perdieron. Permaneció concentrada en la cúspide. 16 billones de dólares transferidos del 90% inferior al 1% superior en una sola crisis, la crisis pandémica de 2020. La clase media perdió empleos, negocios, ahorros. 22 millones de desempleados en 2 meses. El 60% de las pequeñas empresas cerraron permanentemente. La gente se vio forzada a vender acciones durante el colapso de marzo para sobrevivir. Pero los multimillonarios, ellos añadieron 5 billones y medio de dólares a su patrimonio neto en un solo año. Jeff Bezos ganó 70.000 millones. Elon Musk ganó 140.000 millones, la concentración de riqueza más rápida de la historia moderna. Y ahora, en 2025, Warren Buffett acumula 325.000 millones en efectivo, la mayor posición de capital jamás reunida. Las firmas de capital privado han recaudado 2 billones y medio de dólares en capital disponible específicamente para la próxima crisis. No solo están prediciendo un colapso, están posicionados para obtener ganancias masivas de él. Y la clase media, el estadounidense promedio, está más endeudada, más expuesta, más vulnerable que en cualquier otro momento de la historia. Cuando llegue esta crisis, y cada indicador señala que está entre 6 y 18 meses de distancia, estamos hablando de una transferencia de riqueza de 30 billones de dólares o más, la más grande de la historia de la humanidad. Y debes entender que esto no es aleatorio, esto no son fuerzas del mercado, así es como funciona el sistema. Permíteme mostrarte el mecanismo. Cómo se transfiere la riqueza durante cada crisis, quién lo diseñó de esta manera y por qué tú eres el objetivo. La crisis financiera de 2008 destruyó 16 billones de dólares en riqueza familiar. Esa es la cifra oficial de la Reserva Federal. Las familias de clase media vieron cómo su patrimonio neto se desplomaba de una media de $140.000 a $82.000. El 41% desaparecido, 10 millones de ejecuciones hipotecarias, millones de empleos perdidos, las cuentas de jubilación reducidas a la mitad. Pero esto es lo que no te dicen. Esa riqueza no desapareció, se transfirió. Para 2006, la burbuja inmobiliaria había alcanzado niveles extremos. Los precios de las viviendas se habían duplicado en 5 años. Los prestamistas hipotecarios concedían préstamos a cualquiera, sin verificación de ingresos, sin pago inicial, hipotecas de tipo variable con tasas promocionales que se triplicarían después de 2 años. Préstamos con ingresos declarados, donde los prestatarios apuntaban los ingresos que querían. Era una locura. Pero como todo el mundo ganaba dinero, nadie se lo cuestionaba. Los ricos empezaron a salir en 2006 y 2007. Gestores de fondos de cobertura como John Paulson y Michael Burry analizaron los datos hipotecarios y se dieron cuenta de que eran un desastre. Vieron a prestatarios que nunca podrían afrontar los pagos una vez que las tasas se reajustaran, así que salieron, vendieron propiedades, redujeron posiciones en acciones, se pasaron al efectivo. Pero a la clase media se le dijo que la vivienda nunca baja. Compra todo lo que puedas permitirte. Usa la plusvalía de tu vivienda como un cajero automático. Agentes inmobiliarios, corredores de hipotecas, asesores financieros, todo el mundo empujó a la gente a maximizar la deuda. La clase media se endeudó justo en el pico. Luego, en 2007, las hipotecas empezaron a impagarse. Para 2008, todo el sistema financiero se estaba derrumbando.
Las familias de clase media con hipotecas de tipo variable vieron cómo sus pagos se duplicaban o triplicaban. Una familia que pagaba $2,000 al mes de repente debía $5,000. Ejecución hipotecaria. Perdieron la casa y todo el capital. El crédito destruido durante 7 años. El mercado de valores se desplomó. El S&P 500 cayó de 1.500 a 666, un descenso del 57%. Las familias de clase media, al ver sus planes de jubilación reducidos a la mitad, entraron en pánico y vendieron en el punto más bajo, consolidando pérdidas masivas. Millones perdieron sus empleos. El desempleo se disparó al 10%. Cuando pierdes tu trabajo, te ves obligado a liquidar. Vender acciones para pagar facturas, echar mano de tu plan de jubilación antes de tiempo, consumir tus ahorros. Esto es liquidación forzosa. La clase media no eligió vender en el punto más bajo. Se vieron obligados por el desempleo, las ejecuciones hipotecarias, los ajustes de margen, la supervivencia. Pero los ricos tenían efectivo. Warren Buffett compró Goldman Sachs y Bank of America cuando nadie más lo haría. Obtuvo acciones preferentes, pagando dividendos del 10% más warrants, términos que garantizaban ganancias. Las firmas de capital privado compraron carteras enteras de casas embargadas. Blackstone compró 40,000 casas. Invitation Homes compró 80,000 en subastas por entre 30 y 50 céntimos por dólar. Casas por las que las familias pagaron $300,000, compradas por $150,000. Los fondos de cobertura compraron valores en dificultades por 20 céntimos por dólar que recuperarían su valor nominal, garantizando retornos. Entonces la Reserva Federal intervino, bajó las tasas a cero, imprimió $4 billones, compró bonos y valores para estabilizar los mercados. Ese dinero fluyó hacia los activos, las acciones se recuperaron, los bienes raíces se recuperaron. Para 2013, de vuelta a máximos históricos, la crisis había terminado para los propietarios de activos, pero la clase media que vendió en el punto más bajo se perdió la recuperación, sin capital restante. Las casas que perdieron se convirtieron en propiedades de alquiler propiedad de capital privado, con alquileres más altos que sus antiguas hipotecas, inquilinos permanentes en casas que solían poseer. Las acciones que vendieron a 666 volvieron a 1.500 sin ellos. $16 billones transferidos de la clase media al 1% más rico. No porque los ricos fueran más inteligentes, sino porque tenían efectivo cuando todos los demás se vieron obligados a vender. Porque la Fed imprimió dinero que infló los activos que poseían y porque el sistema está diseñado para transferir riqueza exactamente de esta manera. Marzo de 2020, llega el COVID. Los mercados se desplomaron el 35% en 3 semanas, el colapso más rápido de la historia. 22 millones de estadounidenses perdieron sus empleos en 2 meses. La economía de servicios se paralizó. Restaurantes, bares, hoteles, aerolíneas, comercios, entretenimiento, todo cerrado. Las pequeñas empresas cerraron y el 60% nunca reabrió. Estos no eran negocios en quiebra. Negocios rentables arrasados por los confinamientos. Los dueños lo perdieron todo. Años de patrimonio esfumados en cuestión de semanas. La clase media se topó de bruces con una crisis inmediata. Sin ingresos, las facturas seguían llegando. ¿Qué haces? Liquidar. Vender acciones para generar liquidez. Vaciar los ahorros. Sacar el dinero de los planes de jubilación anticipadamente, pagando penalizaciones. Una liquidación forzosa a gran escala. Pero los ricos no vendían, compraban. Los multimillonarios sumaron $5,5 billones a su patrimonio neto solo en 2020, durante una pandemia que cegó la vida de cientos de miles de personas. Jeff Bezos amasó $70,000 millones mientras las acciones de Amazon se disparaban. Ganó $70,000 millones mientras los pequeños minoristas se venían abajo. Elon Musk se embolsó $140,000 millones. Tesla pasó de 400 a 3,000, una ganancia del 750% en 9 meses. No porque Tesla se volviera 7 veces más valiosa, sino porque el mecanismo de transferencia de riqueza movió los activos de la clase media a los balances de los multimillonarios. Mark Zuckerberg sumó $42,000 millones.
Sergey Brin y Larry Page ganaron 35.000 millones cada uno. La riqueza combinada de los multimillonarios pasó de 3 billones a 8 billones y medio. 5 billones y medio en riqueza adicional. No porque crearan valor, sino porque el sistema transfirió riqueza de vendedores forzados a compradores estratégicamente posicionados. Como cuando los mercados se desplomaron en marzo, los inversores de clase media vendieron presas del pánico. El S&P 500 cayó de 3.400 a 2.200, un 35% en 3 semanas. Se sentía como el fin del mundo. Hospitales desbordados, cifras de muertos en aumento, la economía paralizada. Nadie sabía lo mal que se pondría la cosa. La clase media vendió todo. Se pasó a la liquidez, aterrorizada. Pero los multimillonarios y las instituciones compraron todo lo que la clase media tiró. Compraron sabiendo que la Fed intervendría, y la Fed lo hizo. Jerome Powell anunció una flexibilización cuantitativa ilimitada. Imprimirían dinero infinito si fuera necesario. Imprimieron 6 billones de dólares, la mayor impresión de dinero de la historia. Ese dinero fluyó hacia los precios de los activos. La Fed compró bonos corporativos, bonos basura, fondos cotizados de bonos, ETFs, valores hipotecarios, e inyectó 6 billones en los mercados financieros. Las acciones recuperaron toda la pérdida en 4 meses. Para agosto de 2020, volvieron a máximos históricos en plena pandemia, durante los confinamientos, en medio de un desempleo masivo. ¿Por qué? Porque la Fed imprimió 6 billones y lo canalizó hacia los precios de los activos, pero la clase media que vendió en marzo se perdió toda la recuperación, inmovilizada en efectivo, asustada, desempleada, viendo cómo los multimillonarios se hacían más ricos. La economía real, donde vive la gente de clase media, se estaba desmoronando. Pero la economía financiera, donde los ricos tienen activos, estaba siendo apuntalada por la Fed. A la Fed no le importa tu trabajo, le importan los precios de los activos, porque los precios de los activos determinan la riqueza de quienes controlan el sistema. 5 billones y medio transferidos en un solo año. La concentración de riqueza más rápida de la historia moderna. El mismo patrón que en 2008. El mismo mecanismo. Y es sistemático. Cada crisis sigue las mismas 5 fases. Esto no es un accidente, es un diseño. Fase 1. La burbuja. La Reserva Federal crea condiciones de dinero fácil. Los tipos de interés bajan. El dinero es barato de pedir prestado. El crédito es fácil. Esto infla los precios de los activos. Las acciones suben año tras año. Los bienes raíces suben. Todo el mundo se siente rico sobre el papel. A la clase media se le dice que este es el momento de invertir. Compra acciones. Compra bienes raíces, apaláncate. No te quedes fuera. Los asesores financieros dicen que hay que estar totalmente invertido. Los agentes inmobiliarios dicen que hay que comprar ahora. Los medios publican historias de gente que se hace rica. Todo el mundo es optimista. La clase media se carga, compra acciones en máximos históricos, compra casas a precios máximos con hipotecas elevadas, con todo, totalmente invertida, muchos apalancados, justo en la cima. Mientras tanto, los ricos salen. Ven que las valoraciones son extremas. Los ratios precio-beneficio en máximos históricos. Apalancamiento por todas partes. Saben que toda burbuja estalla, así que venden sistemáticamente durante 12 a 18 meses. Warren Buffett acumula liquidez, vendió más de 100.000 millones en acciones. Los iniciados corporativos venden a niveles récord. El capital privado asegura beneficios, recauda fondos, pero no los despliega. Se sienta sobre el efectivo esperando. El dinero inteligente sale mientras la clase media compra. Esta es la fase 1. Clase media totalmente invertida. Máximo apalancamiento, exposición máxima. Los ricos se convierten en efectivo y esperan. Fase 2. El ajuste. La Fed sube los tipos de interés. El dinero se encarece. La deuda se vuelve una carga. Las hipotecas de tipo variable se reajustan con pagos más altos. La deuda corporativa se refinancia a tipos más elevados. Los precios de los activos dejan de subir. La euforia se desvanece. Aparecen las grietas. Pero la clase media no ve el peligro. Se les dice que es una corrección saludable.
compran en las caídas, se mantienen totalmente invertidos, incluso compran más, promedian a la baja, creyendo que el sistema se recuperará porque siempre lo ha hecho, pero los ricos no compran en las caídas, están construyendo posiciones cortas. Opciones put, calls VIX, permutas de incumplimiento crediticio, compran seguros, pagan primas, se posicionan para obtener ganancias. Cuando llega la fase 3, el desplome. Algo se rompe, un banco quiebra, una empresa entra en bancarrota, estalla una crisis. El detonante no importa. El sistema está sobreapalancado y es frágil. Cuando el detonante actúa, todo se precipita en cascada. Los mercados se desploman un 30, un 40, un 50%. Los bienes raíces caen en picado. El crédito se congela. Los bancos dejan de prestar. Comienza la liquidación forzosa. Las familias de clase media con deuda de margen reciben llamadas de margen. Deben depositar efectivo o los brokers venden sus acciones. La mayoría no tiene efectivo. Liquidación forzosa. Las familias con hipotecas que apenas podían permitirse pierden sus empleos. No pueden hacer los pagos. Ejecución hipotecaria. Liquidación forzosa. Las familias que ven cómo sus planes de jubilación se desploman un 50% entran en pánico, venden todo para detener la hemorragia, liquidación forzosa. A cada nivel, la clase media se ve obligada a vender a los peores precios, no porque sean estúpidos, sino porque están atrapados por la deuda, el miedo, el desempleo, las llamadas de margen, la ejecución hipotecaria. El sistema está diseñado para forzar la liquidación. ¿Y quién compra? Los ricos que acumularon efectivo en la fase 1. Fase 4. La transferencia. La clase media vendiendo todo. Los ricos comprándolo todo. Casas embargadas con descuentos del 30 al 50%. Capital privado comprando miles de propiedades al por mayor. Acciones con un 50 o 60% de descuento sobre los precios máximos. Buffett comprando empresas de calidad a valoraciones que no ha visto en décadas. Negocios en apuros por 4 duros. Y dictan las condiciones porque son los únicos con capital. Mientras tanto, los demás, desesperados. Buffett compra Goldman Sachs y Bank of America obtiene acciones preferentes con dividendos del 10% más garantías que aseguran ganancias. Las firmas de capital privado adquieren viviendas embargadas al por mayor a entre el 30 y el 50% de su valor anterior. Los fondos de cobertura compran bonos corporativos a 20 céntimos por dólar, que más tarde recuperarán su valor nominal. Esto es la transferencia. La riqueza se mueve de vendedores forzados a compradores con capital. Cada activo que la clase media liquidó, los ricos acumulan a precios históricamente bajos, los mantendrán durante entre 5 y 10 años. Fase 5. La recuperación. La Reserva Federal siempre interviene. No tienen otra opción. Los tipos bajan a cero. Relajación cuantitativa. Impresión de dinero. Billones inundan el sistema. La Fed compra bonos, valores, inyecta liquidez en los mercados. El dinero fluye hacia los precios de los activos. Las acciones se recuperan desde el fondo, suben entre el 30, el 40 o el 50% el primer año y continúan subiendo durante entre 5 y 10 años, volviendo a la normalidad o incluso superándola. El sector inmobiliario se recupera en un plazo de entre 2 y 5 años. Los activos vuelven a sus valoraciones normales. Los ricos que compraron en el punto más bajo duplicaron o triplicaron sus inversiones, algunas entre 5 y 10 veces. Enormemente más ricos que antes de la crisis, pero la clase media que vendió en el punto más bajo se perdió la recuperación, sin capital para invertir, todavía reconstruyéndose. La riqueza que se transfirió nunca regresa, permanece concentrada en la cima para siempre. La brecha entre ricos y pobres es mayor que antes. La desigualdad de la riqueza aumenta después de cada crisis. No a pesar de la crisis, sino debido a ella. Ese es el mecanismo. Ese es el propósito. Esto no es capitalismo. Esto no son mercados libres. Esto está diseñado. La Fed crea burbujas con dinero fácil en la fase 1. Las burbujas estallan cuando endurecen las condiciones en la fase 2. La caída en la fase 3 fuerza la liquidación de la clase media. La fase 4 es la transferencia a precios de saldo. La fase 5 es la impresión de dinero para volver a inflar los activos que ahora poseen los ricos. La riqueza se transfiere, la brecha se ensancha, el ciclo se repite.
1987, 2000, 2008, 2020. Las mismas 5 fases, el mismo mecanismo, y está ocurriendo de nuevo ahora mismo. Estamos en la fase 2 avanzada. En este momento, acercándonos a la fase 3. La burbuja se desarrolló entre 2020 y 2022. La Fed bajó los tipos a cero. Imprimió 6 billones. Los activos explotaron. El S&P pasó de 2.200 a 4.800. Se duplicó en menos de 2 años. El valor de los bienes inmuebles subió un 40%. Casas vendiéndose por cientos de miles por encima del precio de venta. Guerras de pujas. Una locura total. La clase media invirtió. Acciones con valoraciones récord. Viviendas a precios récord con hipotecas máximas. La deuda total de los hogares en máximos históricos. 38 billones. La deuda de margen en niveles récord. La clase media más apalancada que en 2008 o 2000. Totalmente invertida en la cima. Mientras tanto, los ricos salieron en 2023 y 2024. Buffett vendió más de 100.000 millones en acciones. Su posición en efectivo ahora es de 325.000 millones, la más grande de la historia. Está esperando para desplegarse a precios de quiebra. Jeff Bezos vendió 13.000 millones en Amazon. Liquidación sistemática. Mark Zuckerberg vendió miles de millones en Meta. Jamie Dimon vendió por primera vez como CEO. Venta de acciones por parte de información privilegiada a niveles de 2007, justo antes de la última caída. Estas personas ven las ganancias reales, los problemas reales antes de los informes trimestrales. Están vendiendo. El dinero inteligente salió. La fase 1 está completa. La fase 2 comenzó en 2022. La Fed subió los tipos de 0 a 5,5% en 18 meses, lo más rápido desde los años 80. Las hipotecas pasaron del 3 al 8%. La vivienda se volvió inasequible. La deuda corporativa triplicó sus costes de intereses. Los inmuebles comerciales financiados al 3% ahora se enfrentan a una refinanciación del 8 al 9%. Los números no cuadran. Los propietarios están impagando. Brookfield Asset Management incumplió el pago de 2 torres en Los Ángeles valoradas en más de 1.000 millones. Una de las mayores empresas inmobiliarias, y se están desentendiendo. Más de 2 billones en hipotecas comerciales, con vencimiento en 2025 y 2026. El 40% no. Puede refinanciar. Eso son 800.000 millones en impagos. Los bancos regionales tienen esas hipotecas. Los bancos regionales ya están fracasando. Silicon Valley Bank colapsó en marzo de 2023, la segunda mayor quiebra bancaria de la historia. Signature Bank quebró la misma semana. First Republic fracasó en mayo de 2023. New York Community Bank estuvo a punto de quebrar a principios de 2024 y aún no estamos en recesión. El desempleo sigue en el 4%. Cuando la recesión golpee, decenas de bancos regionales quebrarán, pero la clase media no ha entrado en pánico. Se les dijo que era un aterrizaje suave transitorio y el mercado se mantuvo hasta 2024. Creen que todo está bien. Siguen invirtiendo, comprando en las caídas. Exactamente lo que hizo la clase media en 2007. El patrón es idéntico. La fase 3 llegará en los próximos entre 6 y 18 meses. Todos los indicadores lo dicen. La curva de rendimiento se invirtió en 2022, se normalizó en 2024, prediciendo cada recesión desde 1950. El tiempo de desfase es de entre 12 y 24 meses. Estamos en el mes 18. El indicador de Buffett está en el 185%. Él dijo que cualquier cosa por encima del 120% es peligrosa. Estamos 65 puntos por encima del umbral de peligro. Los impagos en bienes raíces comerciales se están encadenando en 2025 y 2026. Los bancos regionales fracasarán en cadena. El desempleo se disparará del 4 al 12 o al 15%. Entre 7 y 8 millones perderán sus empleos. La liquidación forzada comenzará a gran escala. Los desencadenantes de la crisis están por todas partes. Inmuebles comerciales, bancos regionales, crisis de deuda corporativa, consumidores sobreapalancados con 40 billones en deuda. Riesgos geopolíticos, cualquiera podría ser un catalizador, pero el catalizador no importa. El sistema es frágil, el apalancamiento es extremo, las valoraciones son insostenibles.
El mecanismo de transferencia está listo para activarse. La fase 3 golpeará con fuerza. Es probable una caída de las acciones del 50 al 60%. El desempleo se disparará al 12 o al 15%. Los bancos regionales fracasarán en cadena. La FDIC se verá desbordada. Los inmuebles comerciales colapsarán. La clase media entrará en pánico. Las llamadas de margen forzarán la venta. Las pérdidas de empleo forzarán la venta. Los embargos forzarán la venta. Una liquidación forzada a los peores precios. La fase 4 será la mayor transferencia de la historia. La clase media tiene 50 billones en riqueza bursátil. Cuando los mercados se desplomen, entre el 50 y el 60%, 25 a 30 billones, desaparecerán. Pero no desaparece. Se transfiere a Buffett con 325.000 millones esperando, a capital privado con 2,5 billones de capital disponible, a los fondos de cobertura con enormes posiciones cortas que obtienen ganancias en la caída, comprarán de todo. Viviendas embargadas a 30 céntimos por dólar, acciones a mitad de precio, empresas en apuros, todo a precios de saldo. Lo mantendrán de 5 a 10 años mientras los activos se recuperan. Duplicarán o triplicarán su riqueza. La riqueza de la clase media se transfiere a sus balances, 30 billones o más, la mayor transferencia de riqueza de la historia. Luego, en la fase 5, la Fed interviene, baja los tipos de interés a cero e imprime 10 o 20 billones. El dinero fluye hacia los activos que los acaudalados compraron en el punto más bajo, inflando de nuevo los precios. Los ricos se vuelven muchísimo más ricos. La clase media se perdió la recuperación, aún recuperándose de la pérdida de empleos. La brecha de riqueza, más amplia que nunca. ¿Por qué funciona así el sistema? Porque no está diseñado para ti, sino para ellos. La Reserva Federal fue creada en 1913 por los bancos. Intereses como los de JP Morgan y Rockefeller se reunieron en secreto en la isla de Jekyll en 1910 y diseñaron la Fed, para luego ejercer presión en el Congreso. Su propósito declarado es la estabilidad de precios y el pleno empleo. Su función real es preservar la riqueza y el poder del sistema financiero. Cuando los bancos conceden malos préstamos y se enfrentan al colapso, la Fed los rescata. En 2008, se rescató a todos los grandes bancos. Billones en préstamos y garantías. Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, todos salvados, pero no los propietarios de viviendas. 10 millones de ejecuciones hipotecarias, familias que perdieron sus hogares, bancos salvados. ¿Por qué? Porque los bancos son dueños del sistema. Ellos crearon la Fed. Y la Fed les sirve. Cuando los mercados se desploman, amenazando a los ricos, la Fed imprime dinero para volver a inflar los precios de los activos. Cada crisis, la misma respuesta. En 1987, Greenspan imprimió 20.000, igual. En 2008, Bernanke imprimió 4 billones. En 2020, Powell imprimió 6 billones. Para salvar los precios de los activos, porque la gente que posee activos controla el sistema. Financian campañas, ocupan puestos en las juntas de la Fed. Las juntas de la Fed de Nueva York están compuestas por representantes bancarios, las mismas instituciones que son reguladas, una captura regulatoria. El sistema se regula a sí mismo en su propio interés. Pero la clase media no tiene poder. No financian campañas. No ocupan puestos en las juntas de la Fed. No controlan la política. Así que cuando el sistema necesita reiniciarse, cuando las deudas requieren liquidación, cuando los activos deben corregirse, la carga recae sobre ti. Pierdes tu empleo, pierdes tu casa, te ves forzado a vender tus acciones en el punto más bajo. Tú asumes el coste. Los ricos compran lo que vendiste a precios de derribo. Eso no es un fallo, es una característica. Fíjate en 2008. La Fed y el Tesoro rescataron a los bancos, pero no a los propietarios de viviendas. Dieron billones a las instituciones a través de los préstamos TARP, de la expansión cuantitativa, QE, pero 10 millones de familias perdieron sus hogares. ¿Por qué no rescatar a los propietarios de viviendas? El gobierno podría haber comprado hipotecas a valor completo, reestructurándolas para que las familias permanecieran en sus casas. Hubiera costado menos que rescatar a los bancos, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque eso impide la transferencia de riqueza. Si los propietarios se quedan en sus casas, no hay ejecuciones hipotecarias.
El capital privado no puede comprar con descuentos del 30%. No se produce la transferencia, así que se rescata a los bancos. Se deja que los propietarios fracasen. Se permiten las ejecuciones. Se deja que el capital privado compre activos en apuros. La transferencia se produce. Eso no es incompetencia, es diseño. El propósito de las crisis, desde la perspectiva del sistema, es liquidar los activos de la clase media y transferirlos a los ricos a precios de descuento. La política está diseñada para facilitar eso. Mira, en 2020, la Fed imprimió 6 billones. ¿A dónde fue a parar ese dinero? No a los 22 millones que perdieron sus empleos, no a los pequeños empresarios que lo perdieron todo. Hubo algunos cheques de estímulo y préstamos PPP. Las familias recibieron $1,200, pero la inmensa mayoría fue a parar a los mercados financieros. La Fed compró bonos, valores, bonos corporativos, bonos basura, inyectando liquidez en los precios de los activos. ¿Eso a quién beneficia? A los propietarios de activos, a los ricos. El 10% superior posee el 89% de las acciones. El 1% superior posee el 54%. Cuando la Fed imprime dinero y las acciones suben un 40%, ¿quién se beneficia? Los multimillonarios, no la clase media. Ellos recibieron $1,200 una sola vez. Los multimillonarios obtuvieron 5,5 billones en inflación de activos. Ahí es donde fue a parar el dinero de la Fed, a través de los mercados financieros. El sistema funciona según lo diseñado. La crisis golpea. La clase media liquida. Los ricos compran. La Fed imprime. Los activos se recuperan. Los ricos, mucho más ricos. La clase media, rezagada. La brecha de riqueza se amplía. El sistema se concentra más. Eso no es un fracaso, es un éxito desde la perspectiva del sistema. El colapso se acerca. Entre 6 y 18 meses. Habrá impagos en el sector inmobiliario comercial hasta 2025 y 2026. 2 billones que no podrán refinanciarse. Los propietarios se desentenderán. Los impagos se encadenarán. Los bancos regionales caerán en cascada. Decenas. La FDIC desbordada. Algunos depositantes sufrirán pérdidas. El mercado de valores se desplomará entre el 50 y el 60%. Quizás más. 30 billones en riqueza de los hogares se evaporarán. Pero no se evapora. Se transfiere a un Buffett con 325,000 millones esperando, a un capital privado con 2,5 billones de capital disponible, a los fondos de cobertura con enormes posiciones cortas. Ellos comprarán de todo. Tu casa embargada a 30 céntimos por dólar, tus acciones vendidas por pánico a mitad de precio, tus posiciones del plan de jubilación, todo a precios de saldo. Aguanta hasta que la Fed imprima 20 billones para volver a inflar. La riqueza que desaparece de tu balance aparece en el suyo. Una transferencia de riqueza de 50 billones de dólares. Tú eres el objetivo. El sistema está diseñado para extraer de ti y concentrar la riqueza en la cima. Pero puedes verlo venir. Posiciónate de forma diferente. Primero, mantén más liquidez. Entre el 20 y el 30% de tu cartera en efectivo o letras del tesoro. Sí. Podrías perderte algunas ganancias si los mercados suben entre 6 y 12 meses, pero cuando llegue el colapso, tendrás capital. El capital durante una caída es poder. Comprar activos con descuentos del 50 al 60% genera mucha más riqueza que mantener acciones que han bajado un 50% sin capital para el fondo. Cuando todos se vean forzados a vender, tú serás el comprador. Así es como cambias de bando. Segundo, compra protección. Opciones put sobre el SPI que expiren entre 6 y 12 meses. Precios de ejercicio entre el 10 y el 20% por debajo del actual. Paga entre el 1 y el 3% de tu cartera. Si los mercados caen un 50%, esas opciones put te devolverán entre 5 y 10 veces lo que pagaste. Si los mercados no caen, pierdes la prima. Eso es un seguro. Bill Ackman convirtió 27 millones en 2.600 millones en marzo de 2020 con esta misma estrategia. Una rentabilidad de 96-1. Esas ganancias financiaron compras en el punto más bajo. Así es como lo hacen los ricos. Ganar en la caída, comprar en la subida, doble ganancia. Puedes hacer una versión más pequeña de la misma estrategia.
Lo más importante, cuando llegue el colapso, cuando los mercados hayan bajado un 50%. Cuando el desempleo se dispare hasta el 12%, cuando los bancos regionales fallen cada semana, cuando todos estén aterrorizados vendiéndolo todo, cuando los medios predigan el fin del capitalismo, cuando tus emociones te griten que vendas y te escondas, ignora esas señales. Ten una lista preparada de empresas de calidad que quieras poseer, con balances sólidos, poca deuda, productos esenciales, ventajas competitivas: Apple, Microsoft, Google, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Visa, empresas que sobreviven y prosperan a largo plazo. Cómpralas a precios de saldo. No es necesario acertar el fondo exacto. Nadie puede. Pero cuando las acciones caen entre 50 y 60% y el miedo es máximo, empieza a comprar. Invierte de forma escalonada a lo largo de semanas y meses. Esa es la fase 4. Ahí es cuando la riqueza se transfiere. Si tienes liquidez, si tu protección ha dado frutos, si tienes la fortaleza psicológica para comprar cuando todos venden aterrorizados, te posicionas en el lado opuesto de la transferencia. Te conviertes en el comprador en lugar del vendedor forzado. Esa es la única manera de evitar ser el objetivo. El patrón es claro. El mecanismo está documentado. Sucedió en cada gran caída: 1929, 1987, 2000, 2008, 2020. Las mismas 5 fases, el mismo mecanismo está ocurriendo de nuevo ahora mismo. 2025, los ricos han salido con 325.000 millones en efectivo, a lo Buffett, 2,5 billones de capital privado en reserva y ventas récord de iniciados. Ellos están posicionados. La clase media totalmente invertida. 40 billones de deuda, todo al máximo de exposición. 50 billones a punto de transferirse de vendedores forzados a compradores posicionados. La mayor transferencia de riqueza de la historia. La pregunta no es si ocurrirá. La historia dice que sí. La pregunta es si lo reconocerás y te posicionarás de manera diferente a las masas, o si serás uno de los millones que lo pierde todo, forzado a vender en el fondo, transfiriendo riqueza a alguien que lo vio venir y estaba preparado. El sistema no está diseñado para ti. Está diseñado para extraer de ti durante cada crisis. Pero saber eso, ver el patrón, entender el mecanismo te da una oportunidad, una posibilidad de evitar ser el objetivo, quizá incluso de posicionarte en el lado opuesto. La transferencia se acerca.